Muy buenas videolookers, pues nada, hoy os traigo un vídeo para hablar de una de las películas estrenadas en Amazon Prime durante la pandemia. Ya sabéis, la época que nos tocó estar a todos confinados a nivel global durante unas semanas barra meses y que me sorprendió bastante y que además ya tenía muchas ganas de ver porque ya había oído hablar de ella anteriormente. Y es nada más y nada menos que Las Tinieblas, película del director Daniel Castro Cimbrón, mexicano, y que, como os digo, había dado mucho que hablar en diferentes festivales de cine desde el año 2016. Aquí afortunadamente la pudimos ver en la edición del Festival de Sitges de ese año y que, como os digo, fue una película que causó bastante revuelo y bastante furor allí por donde pasaba. Entonces, como no, aprovechamos para verla, como os digo, una vez estrenada en Amazon Prime. Y vamos a pasar a hablar a continuación de esta película, hablaremos de su final, de las posibles teorías e interpretaciones y un poco en contexto qué es Las Tinieblas. Así que, videolookers, nos vemos ahora hablando de Las Tinieblas en el siguiente vídeo. Hasta ahora, videolookers. Pues lo dicho, videolookers, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo, puesto que en Amazon Prime últimamente tengo que decir que se están poniendo las pilas a nivel de distribución y nos están ofertando un catálogo de lo más interesante y variado. Tengo que decir que últimamente Amazon le está cogiendo el rebufo a Netflix. Y no quiero decir nada, pero la cosa, como os digo, este 2020 hace que Amazon de alguna manera esté cogiendo cierta ventaja, como os digo, en lo que significa la oferta de su catálogo. Así que Netflix espabila, que Amazon viene pisando muy pero que muy fuerte. Las Tinieblas, que como os he comentado es una película que se estrenó allá por el 2016, que pasó por varios festivales de temática fantástica y que dio muy buenos resultados, la verdad es que obtuvo una muy buena crítica. Las Tinieblas, tengo que decir que sería la segunda película de la trilogía supuestamente espiritual, ya sabéis, cuando hablamos de trilogía espiritual, ese es el concepto que inventó JJ Abrams, en el cual no hablamos de una trilogía narrativa como tal, sino de, podríamos decir, un conjunto de películas que comparten cierto concepto. En este caso hablamos de, como os digo, de Las Tinieblas, película que esta sería la segunda dentro de esta trilogía de la luz que Daniel Castro Cimbrón así llama, y la primera sería Tao. Y bueno, de alguna manera la única similitud o comparativa con estas dos películas sería su actor protagonista, que es Brontis Jodorowsky, del cual no sé, desconozco si realmente tiene algún parentesco con Alexander Jodorowsky. La verdad es que no lo he mirado, no lo he buscado, no sé si vosotros lo sabéis, pero si lo sabéis lo podéis poner aquí en los comentarios y así salimos de dudas. Película distópica, postapocalíptica, que nos presenta, como os digo, un futuro un tanto siniestro, y tenemos a una familia encerrada en una cabaña alejada en un bosque, el cual no sabemos muy bien por qué. Ya sabemos que algo fuera hay, algo peligroso que desconocemos por el momento y que hace que esta familia, pues digamos, que tenga una rutina un tanto peculiar. Dentro de este núcleo familiar tenemos al padre, que ya sabemos que es, como os digo, interpretado por el actor Brontis Jodorowsky, y luego tendríamos a los tres hijos. Tendríamos al hijo más adolescente o más adulto, un hijo mediano que está en fase de prepubertad, podríamos decir, o pubertad, y la niña pequeña, ¿no? La niña, digamos, más frágil dentro del núcleo familiar. Esta familia, además, como os digo, pues bueno, tiene sus peculiaridades. El padre, digamos, que es muy receloso en cuanto a la seguridad de sus miembros familiares. Vemos que viven con lo justo, con muy poca cosa, de forma muy austera, como os digo, en una cabaña en mitad de un bosque. Uno de los aciertos de esta película, tengo que decir que es su atmósfera. A mí me cautivó. Es una atmósfera realmente, va muy acorde a nivel de fotografía, a nivel de también de encuadre de las imágenes, a nivel de guión técnico, es una delicia, es una auténtica maravilla y crea esa atmósfera, como os digo, asfixiante y agobiante, que de alguna manera también transmite el sentimiento que está viviendo tanto los niños como el padre. Tengo que decir que la trama se va desarrollando y que en algún momento dado pues vamos a tener los famosos puntos de giro que van a hacer que la acción siga avanzando. No os quiero hacer demasiados spoilers porque quiero que la veáis y que la disfrutéis tanto como la disfruté yo, pero sí que os podría adelantar que estaríamos en una película, como os digo, entre Cloverfield y Death Lane, ya os acordáis, la segunda película de la saga Cloverfield, también, como decía JJ Abrams, que también bebía de forma espiritual de su antecesora, de Cloverfield. Cloverfield, por cierto, Death Lane, una película que es de verdad maravillosa y que también os recomiendo si no la habéis visto. Si no recuerdo mal, creo que ya hablamos de ella en algún vídeo anterior, que os dejaré por alguna tarjetilla por aquí por si le queréis echar un vistazo, interpretada por Mary Elizabeth Winstead, que por cierto es una de mis actrices favoritas, y John Goodman, peliculón. Pues
hablaríamos de una atmósfera muy parecida a la de Cloverfield 10 Lane o 10 Lane, mezclado un poco con la atmósfera de Viene de noche. Viene de noche también es una película de la cual también hace un vídeo, por cierto, que a mí personalmente no me acabó de enganchar o no me acabó de convencer, ya que para mi gusto tenía un ritmo quizás demasiado lento y demasiado espeso, que no es el caso de Las Tinieblas. Para mí uno de los aciertos, como os digo, es el casting, el niño que se representa, que es el niño mediano, ¿vale? Y que el cual pues va un poco, en un momento de la película, va a coger todo el protagonismo y hasta aquí puedo leer. La verdad es que es espectacular, quiero decir, el niño hace un trabajo que es, de verdad, supera todas las expectativas, hace un papel increíble, es un papel realmente muy complicado porque estamos hablando de un niño que con muy poco expresa mucho y además, sobre todo, un sufrimiento interno que comparte con su hermana pequeña, con la tortuosa y tóxica relación que tiene con su padre. Como os digo, la acción se va desarrollando. Sí que es verdad que, como os digo, tiene todos los, quizás algunos tópicos de película distópica, apocalíptica, de estas características, es decir, en algunos momentos vais a ver muchos elementos que coinciden con las películas que os he mencionado anteriormente, pero todo y con eso creo que tiene, como os digo, una ambientación muy bien elaborada, y es una de esas películas que yo siempre he dicho que con poco, a veces menos es más, y que con poco presupuesto consiguen de verdad un efecto increíble. Por lo tanto, mi recomendación esta semana, como os digo, Las Tinieblas, la podéis buscar en Amazon Prime Video. Y bueno, tal y como dijo el director, podríamos hablar de su final y las posibles teorías, y alerta un poco spoilers. Y aquí, si no queréis ver los spoilers, os recomiendo que dejéis de ver el vídeo y os pongáis a ver la película, que es lo que tenéis que hacer. Y para los que ya la habéis visto y queráis saber un poco, compartir cuál es vuestra teoría sobre el final, pues vamos a hablar de ello. En el final de la película no nos queda muy claro si realmente existe un monstruo o si realmente la amenaza exterior es real o no. Sí que vemos como el padre construye toda esa especie de mecanismo de defensa para que de alguna manera los hijos tuvieran esa especie como de miedo o alerta para que se mantuvieran encerrados en casa. No nos queda muy claro si finalmente esto era una estrategia, una estratagema del padre para manipular a sus hijos, de alguna manera torturarlos, porque el padre pues no había quedado muy bien de la cabeza, de alguna manera no está muy fino de aquí, ¿vale? Y sería como una especie de manera de torturarlos, una manera de maltrato psicológico por su parte, o si de verdad estábamos hablando de un peligro real. O si alguna vez hubo ese peligro real, que ya no existe, pero que en la cabeza del padre continúa existiendo. Son muchos los matices y muchas las pistas que nos dan durante toda la película, así que os digo que podemos ver gente del exterior, por la cual se supone que han sobrevivido a esta especie de catástrofe, hecatombe o apocalipsis, y que de alguna manera están también en una situación bastante precaria, buscando comida, incluso de alguna manera pues vemos cómo también se enfrentan a esta familia para intentar robarles un poco su hogar y su seguridad. Por lo que podríamos hablar de una amenaza real, que no sabemos si es realmente la de un monstruo, un alienígena o algo peor. Y luego también pues la amenaza un poco de esos supervivientes que de alguna manera siguen buscando comida y que también son un peligro, puesto que la humanidad está claro que está condenada de alguna forma a esta especie como de apocalipsis. Pero sí que es verdad que son muchas las pistas que de alguna manera nos indican que sí que, como mínimo, hubo un problema real que no sabemos cuál es, no sabemos si se trata de una guerra a nivel global, una guerra mundial, no sabemos si se trata de una invasión alienígena, no sabemos si se ha abierto un portal a una dimensión en la cual aparecen monstruos gigantes. Eso lo desconocemos por completo, no sabemos si realmente el monstruo que digamos que de alguna manera se caracteriza durante la película es realmente un monstruo o se trata de algún tipo de maquinaria, ¿vale? De guerra o maquinaria futurista o alienígena. Eso no nos queda claro, pero lo que sí que es evidente es que la amenaza existió en algún momento dado y que por eso la humanidad ahora mismo está como está. Esa es la única certeza que tenemos durante toda la película, y sí que es cierto que su director de alguna manera en diferentes entrevistas que mantuvo durante el estreno de la misma en los diferentes festivales, ya lo dijo de alguna forma, y es que él quería que este final quedara abierto para que el espectador también de alguna manera se formara o montara la película a su manera, cogiendo diferentes pistas, como os digo, y elaborando, digamos, el final que más convenía o que más te gustaba. Yo particularmente soy de la opinión en el cual yo creo que sí hubo un peligro real, que desconocemos cuál es, pero creo que eso es lo de menos. La cuestión es que ese peligro en realidad yo creo que ya ha pasado y que lo que estamos viviendo son los efectos, digamos, o las causas de este, digamos, de este apocalipsis o de este evento que dejó a la humanidad un poco tambaleándose.
De ahí que, bueno, pues las cosas se vayan complicando y que luego este padre, de alguna manera, por diferentes motivos, pues se vaya volviendo un poco paranoico y intentando proteger a sus hijos de ese mal que parece ser que ya ha desaparecido, pero que hay otro mal peor, que como os digo, son las personas que quedan supervivientes y que buscan de alguna manera sobrevivir a toda costa. Bonito mensaje el cual, en el que siempre en las películas apocalípticas me hace mucha gracia, en el cual el ser humano al final realmente es el verdadero monstruo, y eso es algo que a mí me encanta, que decir, al final siempre reluce un poco esta naturaleza humana, que además durante esta pandemia tengo que decir que lamentablemente hemos visto casos en las noticias sobre todo y en los medios de comunicación de personas que estarían rozando este tipo de personajes de las películas apocalípticas, ¿no? Por desgracia, personas realmente egoístas, personas que de alguna manera no les importa la salud de los demás, se piensan en ellos mismos y no piensan en las consecuencias. Así que mensaje muy potente para la época en la que estamos lamentablemente viviendo todos ahora mismo. Y como os digo, igualmente una película muy pero que muy entretenida. Así que nada, videolookers, como siempre, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado la explicación, le podéis dar al like. Me gustaría saber, como os digo, en los comentarios, quiero que me dejéis vuestra opinión sobre el final, si realmente compartís mi visión o mi percepción sobre este final. Me encantaría saberlo y sobre todo también saber pues, cuál es vuestra opinión y cuál es vuestra particular visión del final de la película. Y nada, esperando esta tercera película de esta trilogía de la luz de nuestro queridísimo director Daniel. Y nada, nos vemos próximamente hablando de más películas de Netflix, Amazon Prime, HBO, estrenos en cine, series, lo que queráis. Por cierto, me estoy pensando y me estoy planteando, de hecho me he preparado aquí un pequeño set que pronto os enseñaré para realizar algunos directos, ya que me encanta la idea de realizar algún directo de forma quizás semanal incluso, ya que pues de pequeños confesaré que yo siempre soñaba con tener mi propio programa de radio y creo que esta va a ser una grandísima oportunidad para poder de forma semanal compartir un ratito con todos vosotros y, cómo no, poder hablar de todo lo que queráis de forma abierta, sin filtros, sin edición, así a pelo, en directo, a lo natural, como a mí me gusta. Así que nada, ya me diréis si os parece una buena decisión, también me lo podéis dejar aquí en los comentarios, por supuesto, y como no, ya sabéis, suscribiros, que me ayuda muchísimo a seguir subiendo este contenido. Suscríbete, así sabré si te gusta o no te gusta el contenido, así podremos vernos en los próximos directos y, como no, pues como siempre hablando de lo que más nos gusta, sobre cine, series, todo lo friki, vamos. Así que nos vemos pronto, Bieluques. Un saludo, que vaya muy bien. Chao.